Muy bien, continuando con nuestro ciclo que tenemos en el día de hoy sobre estas clases magistrales de arte terapia. En el día de hoy tenemos una ponencia que está asociada a la arte terapia y clínica, el terapeuta y el uso de los materiales a través de la psicóloga Daniela Besa, quien ya está aquí con nosotros y que también es docente del postítulo de arte terapia y terapias expresivas 2026. De esta manera ustedes van a poder tener esta oportunidad ya de conocer también a Daniela, que es parte de este postítulo que nosotros tenemos. Ella también tiene bastante, digamos, experiencia, más de 15 años trabajando justamente en clínica, con un destacable desempeño justamente como psicoterapeuta y arte terapeuta también. Y bueno, además de todos los aportes que ella también hace a través de cursos y conferencias y justamente con publicaciones que también nos han ido acompañando. Así que, Daniela, te doy la bienvenida. Muy buenas noches para ti. Muchas gracias, Adrián. Buenas noches para ti y a todos y todas los participantes de esta clase magistral. Y primero quiero retomar lo del punto. Llegué al final, pero no sé si lo mencionaron, pero si no, quiero compartir justo algo del punto que el fin de semana surgió en una comida familiar sobre Paul Klee, este artista que definía que de esta manera una línea. La línea es un punto que salió a dar un paseo. Así que también es una linda definición de lo que es de la relación entre la línea y el punto, ¿no? Esto a propósito de la conversación que me pude unir hacia el final de la clase de Bárbara. Bueno, contarles que, sí, como decía Adrián, soy parte de este programa desde que inició. Ya me siento muy contenta de ser parte de este programa y los cursos que yo doy acá es Influencias de la Psicología en Arte Terapia y Arte Respuesta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con arte terapia y clínica, tiende a ser, y es lo que quiero transmitirles hoy, como este encuentro entre más el terapeuta y los materiales, ¿cierto? No solamente entre los usuarios de lo que puede ser una sesión de arte terapia y los materiales que sin duda son muy importantes. Ya contarles que soy licenciada en psicología, tengo un máster en arte terapia, también en psicoterapia psicoanalítica, en mindfulness y en contextos clínicos y de investigación. Son como las especialidades que tengo. Llevo mucho tiempo trabajando con arte terapia. Tengo una publicación de arte terapia que básicamente tiene relación con el psicoanálisis, entonces me he metido mucho en conocer los enfoques, en algunos enfoques, mi tendencia es más desde los que están desde la psicoterapia, de los que vienen de la psicología y sobre todo los que vienen del psicoanálisis, que es mi primera formación donde me formé en psicología tenía una base psicoanalítica y arte terapia tiene una gran historia con el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, por lo mismo, es un libro que trata de eso. Y me interesa mucho y me ha interesado bastante lo epistemológico detrás de los enfoques en arte terapia, porque a veces no sabemos desde dónde vienen o cómo se están tomando los conceptos. Entonces, mi libro obedece un poco a eso, como ir tomando ciertos conceptos del arte terapia que provienen de ciertos enfoques en psicoanálisis, pero así como hay en psicoanálisis, hay en distintos otros enfoques, ¿ya? Que es el desarrollo que ha tenido. Y contarles un poco, porque en esta formación se ven diferentes enfoques de trabajo con diferentes artes, ¿ya? Y eso es importante contarles que mi especialidad tiene más que ver con el trabajo del arte plástico y la terapia con materiales artísticos plásticos, porque hay otras cosas. ¿Ya? Y también trabajo bastante con escritura, si bien no tengo la formación como de trabajar con escritura, si bien en arte terapia en la formación lo vimos, pero escribo. Mi proceso creador actual, si bien pinto, hago creación artística, porque es hacia donde los quiero llevar un poco, que al trabajar con estas terapias es muy importante que uno tenga sus propios procesos artísticos desarrollados y que los trabaje, ya que es una invitación importante al momento de tomar estas formaciones con los que se forman, ¿no? Y los que somos terapeutas de arte o con distintas formas de trabajo artístico, tener una propia experiencia de procesos creativos, de trabajar con creación y con arte. Yo escribo, me he dedicado a escribir en el último tiempo
y tengo varios libros publicados y la escritura en este momento es mi proceso creativo que desarrollo más, pero me dediqué harto a la pintura durante harto tiempo. Entonces eso les quiero contar como una introducción también de cómo yo llego a ser arte terapeuta, que llego de una familia que son artistas plásticos. Mis papás los dos estudiaron Bellas Artes y mi abuela paterna también. Siempre lo cuento porque crecí en entornos de talleres con materiales. Entonces acá quiero mostrarles la importancia del material, de que vayamos a los materiales y que como arte terapeutas o personas que nos formemos en trabajar con creación y con artes diversas, ya sea danza, música, es entrar en estos procesos, ¿sí? Personales, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, ahí hay una imagen de un grupo en mi consulta, ¿ya? Tengo consulta particular y ahí también hago grupos a veces, ¿ya? Eso. Entonces, vamos a comenzar con una definición que, que yo tomo esta definición que hice, que tengo en mi libro, porque en el fondo sintetiza ciertos aspectos que yo quiero como destacar desde mi experiencia y desde lo que he estudiado sobre cómo podría definir o explicar lo que es arte terapia, porque voy a hablar precisamente de arte terapia, que son los cursos que doy en esta formación. Es una formación de especialidad académica, ya estamos, cuando hablamos de arte terapia, estamos hablando que hay especialidades en todo el mundo, hay incluso doctorados en arte terapia, hay magíster, hay postítulos que incluyen arte terapia y otras artes, ¿cierto? Las terapias expresivas, que son más amplias, que hablan de distintas terapias, ¿no? En terapias expresivas, en esa clasificación tenemos al arte terapia, que trabajamos con materiales plásticos, con artes visuales, ¿cierto? Con esos materiales. También está la musicoterapia, danza terapia, también está dramaterapia, ¿sí? Entonces, todo ese es el conjunto de las terapias expresivas. De hecho, hay formaciones en el mundo donde hay de terapias expresivas, donde ven diferentes abordajes y diferentes artes, ¿sí? Entonces, acá esto se trabaja con artes plásticas y artes visuales y procesos creadores. Acá en mi definición hablo de procesos porque no solamente el material es importante, sino que también esos procesos que están involucrados en el momento de crear con materiales, con objetos concretos, ¿cierto? Y acá de forma integrada en las intervenciones con personas y grupos de personas en diferentes ámbitos. Lo que vemos que con el trabajo con arte terapia hay intervenciones y se trabaja en salud mental, en el ámbito educacional, psicosocial, en salud, en empresas e instituciones y en otras áreas de acción. En todo el mundo hay diferentes expresiones y formas de trabajo con arte terapia o lo que podemos definir como arte terapia. Acá tengo una pregunta en el chat. Con la danza y en la biodanza. Sí, se puede integrar, hay muchas formas de trabajo donde también se integran. En las terapias expresivas se pueden integrar las diferentes expresiones artísticas, ¿sí? Yo tiendo a integrar más la expresión artística con la escritura, es lo que más tiendo a integrar, pero hay otros, y ahí va a depender mucho de también quién sea el terapeuta que tenga las competencias para integrar estos medios artísticos, ¿cierto? Esto es importante, por eso acá el foco de lo clínico y de los materiales o lo artístico también pasa por cuánto uno desarrolle eso, ¿no? Muchas veces esto, y también expresarles esto, las formaciones en terapias expresivas, arte terapia, musicoterapia y todas las otras terapias expresivas tienen mucha experiencia, mucha actividad experiencial dentro de la formación. ¿Por qué? Porque se espera que uno también desarrolle todo esto como terapeuta, ¿sí? Y como decía Héctor Fiorini, que él es un autor que a mí yo siempre lo recomiendo, lo voy a poner en el chat, porque él era un médico argentino que fue muy importante, se metió en psicoanálisis, en creatividad, era un hombre fantástico. Él
tiene un libro, él ya murió, yo lo admiro mucho y tuve la suerte de verlo en conferencias, de leer muchas veces su libro, El psiquismo creador. Y él, Héctor Fiorini, plantea eso, que ahí puse Héctor Fiorini, su libro, que es un gran libro, es el tiene otros libros de intervenciones en psicoterapia. Ese libro se llama El psiquismo creador. Les recomiendo así, independiente de el arte o la expresión artística que ustedes desarrollen o quieran trabajar, él es un autor que permite comprender muy bien los procesos de creación. Él es fantástico, realmente. Ese libro es maravilloso, se llama El psiquismo creador. Y ahí él lo que hace, que es muy interesante, es encontrar un modelo de psiquismo, un modelo psíquico de la creación, que él establece, y no solamente él, otros autores previamente, que Freud nunca llegó a establecer como estableció su modelo de psiquismo, ¿ya? Él estableció un modelo de psiquismo creador donde muestra cómo, de alguna manera, nuestra psique va estando en distintos momentos y procesos cuando uno hace una creación del tipo que sea. Puede ser una creación literaria, una creación de un postre con lo que uno tenga en el refrigerador o un cuento, un poema. Entonces él entró en investigar mucho sobre los artistas, los poetas, ¿cierto? Es bien rico todo el trabajo que él hace que nos permite entender un poco de los procesos creadores, lo que es muy importante cuando hablamos de arte terapia y que abordando todos estos ciertos materiales y el uso que le damos a los materiales. Entonces, primero es importante tener esa definición de que arte terapia es bueno, primero decirles que es un mal nombre, yo siempre lo digo en todas mis clases o cuando tengo que referirme a arte terapia, es un mal nombre porque uno tiende a pensar que mete más artes en lo que es arte terapia. Cuando uno mete otras artes es terapias expresivas o terapias de las artes. En arte terapia vamos a trabajar con artes plásticas, visuales, fotografía, instalación, performance. Esas cosas, lo que no quiere decir que haya una arte terapia multimodal, que es cuando integramos otros medios expresivos de las artes, ¿sí? Y ahí podemos integrar con música, con movimiento, con danza, con narraciones, con distintos recursos plásticos, ¿cierto? Y creativos. Entonces, esa es una importante distinción. ¿Sí? Y también, como les decía, que hay muchas formaciones con muchas orientaciones, ¿ya? Es bien interesante lo que pasa con arte terapia, como también epistemológicamente, porque se ha logrado con esta forma de hacer terapia es que muchos enfoques distintos de psicoterapia han podido integrar con los medios artísticos plásticos formas de intervenir y trabajar con distintas poblaciones y desde diferentes enfoques psicoterapéuticos. O sea, con arte terapia se puede trabajar con materiales de arte desde un enfoque psicoanalítico hasta un enfoque cognitivo-conductual en que uno pueda tener intervenciones en aula, por ejemplo, con cosas mucho más directivas. Entonces, y también hay mindfulness con arteterapia también, hay todas esas integraciones. Entonces, esto es bien interesante porque ha tenido un desarrollo donde al parecer la imagen, la creación artística y los procesos creadores han tenido un buen encuentro y un buen diálogo con el arte, ¿no? Con las artes plásticas y visuales, yéndonos a esa dimensión, que es de las que yo les voy a hablar. Entonces acá es importante entender que cuando hablamos de arteterapia estamos en un territorio de lo interdisciplinario, donde hay un cruce, ¿cierto? Donde aparecen otras cosas, está este diálogo entre lo psicoterapéutico o lo educativo o también lo psicosocial y las artes. Pero lo interesante de ver estos cruces cuando uno toma las formaciones, cuando uno conoce arteterapeutas, cuando uno lee trabajos de arteterapeutas que han integrado formas de trabajar con distintas poblaciones, es que hay un desarrollo ahí, hay una combinación, como una trenza, por así decir, algo donde no está como articulado, ¿ya? Esto interdisciplinario donde la imagen pasa a tener una relevancia, donde no es psicologizar las artes, es otra cosa, ¿no? Y eso es súper interesante
al momento de conocer esa interdisciplina y empezar a darle importancia a la imagen. Y yo creo que lo que se ha logrado con incluir otras otras disciplinas en mundos clínicos, terapéuticos, en mundos incluso médicos, todo esto ha permitido una mayor integración de la experiencia humana en diferentes momentos, ¿no? O sea, es distinto cuando hay una conciencia de intervenir con un usuario en un hospital, por ejemplo, cuando tenemos conciencia de la importancia de la imagen ahí, por ejemplo, de la imagen o del movimiento, por ejemplo, si nos vamos a otras expresiones, ¿cierto? O de la voz, cosas así que muchas veces estaban olvidadas. ¿Para qué decir cuando se van integrando cosas como espiritualidad? En el fondo, esta interdisciplina permite abordar a un ser humano más complejo, que a veces se termina parcelando, ¿no? Como que vamos con esto de la especialización que nos pasa cuando vamos a ver al médico, que el médico va a ver muchas veces lo que te pasa en esa parte del cuerpo y se va a olvidar de todo lo otro. Esta especialización, al ser interdisciplinario, yo creo que nos abre una posibilidad de llegar con otros lenguajes, con otros medios, que es lo que desde mi punto de vista las artes en general. Yo tengo la experiencia directa con el arte terapia, que es de donde trabajo, pero considero que las artes en general y también integrar otras experiencias humanas como lo espiritual nos ayudan a tener una comprensión de lo humano más compleja y más real, ¿no? De cómo es el ser humano. Esto instala nuevos paradigmas, lo que yo les decía, también una epistemología diferente, porque no es lo mismo tomar los conceptos psicoanalíticos, por ejemplo, cognitivo-conductuales, y llevarlos a una imagen o entender una imagen o un proceso de creación artística. Sin dudas, esos conceptos tienen revisiones que hacer, tienen otras formas de expresión, hay otras consideraciones, ¿cierto? Como y a mí, claro, como yo venía de un mundo muy psicoanalítico, cuando empecé a ver todas las intervenciones o trabajo cognitivo-conductual con arte, yo decía, no me calza lo cognitivo-conductual con un proceso creativo y con un uso de materiales artísticos, pero funciona y tienen un montón de alcances y de forma de trabajar bien interesantes. Entonces acá son nuevos paradigmas, nuevas formas de trabajo. Hay un montón de arteterapeutas que han hecho nuevas propuestas de intervención que son nuevas. Eso es súper interesante lo que se ha dado con arteterapia. Surge un cruce interdisciplinario donde se logra algo totalmente nuevo que no existía antes ni desde el enfoque psicoanalítico, humanista transpersonal, lo que sea, con otra combinación de otras intervenciones que no existía. Entonces, en la tradición arteterapéutica hay muchas autoras, la mayoría son mujeres, por eso hablo de autoras, en arteterapia hay muchas arteterapeutas mujeres, hay muchas autoras que han propuesto cosas muy específicas de la arteterapia y eso es bien interesante. Por ejemplo, Judith Aaron Rubin, una autora que tiene muchas publicaciones, ella hizo toda una revisión del desarrollo del grafismo infanto-juvenil, ¿cierto? Porque hay Víctor Lowenfeld es el que más se suele tomar como el desarrollo del grafismo infanto-juvenil, del dibujo. Ella amplía eso y hace una revisión, que es lo que a veces falta, que se queda solamente en el trazo, en lo que es el dibujo, y Aaron Rubin en un libro hace toda una revisión ampliando una visión más pensada desde la arteterapia, donde incluye el volumen, el modelado, cosas que son bien interesantes porque que no estaban siendo consideradas al momento de describir este desarrollo, ¿cierto? Que incluye también el volumen. Cuando estamos en la creación artística tenemos volumen, tenemos tres dimensiones, no solamente en el lápiz y el papel, tenemos otro uso de materiales. Y entonces, a eso me refiero, que hay cosas muy novedosas que surgen de la relación entre lo teórico clínico, ¿ya? Entre la experiencia y toda una tradición teórica de experiencias. Entonces, acá en arteterapia han surgido muchas cosas nuevas. Yo supongo que en las otras terapias expresivas y las otras terapias de las artes, sin duda también.
Ahí yo eso no lo manejo, pero por lo menos en arteterapia sí hay, y lo que también nos va dando múltiples posibilidades para intervenir con diferentes poblaciones a lo largo de todo el ciclo vital y de diferentes diagnósticos, ¿ya? Entonces acá también lo que aporta el arte terapia, que es importante comentarle, es una mirada de ser humano diferente, ¿ya? El sufrimiento, la enfermedad, la salud, también eso se percibe y se puede ver de una manera diferente si uno lo aborda desde los procesos creadores, ¿ya? En arte terapia podemos tener a pacientes o usuarios que están invitados o se les ofrece un contexto, un setting donde ellos pueden crear, que eso es bien distinto, ¿no? Que de alguna manera igual en la psicoterapia verbal tradicional hay algo de eso, ¿no? Desde la palabra, pero acá es algo bien tangible y es bien interesante cuando uno lo ve en poblaciones, sobre todo que están por alguna razón muy inhibidas o con muy poca seguridad en sí mismos, por ejemplo, en pacientes que están hospitalizados crónicos o con esto les da una posibilidad de ir creando, de siendo más, ser más autónomos desde otro lugar, desde una posibilidad creativa, ¿ya? Entonces también acá hay una dimensión relevante desde otra mirada de ser humano. Y lo que también ocurre mucho con las terapias de las artes, las terapias expresivas con arteterapia, es que hay prejuicios, desinformación, muchas veces idealización, ¿cierto? Más de alguna vez me han preguntado, oye, esto con 4 sesiones uno queda listo, ¿no? Como, guau. Bueno, el riesgo muchas veces es que esto se ponga de moda, ¿cierto? Que a veces se use de una forma poco ética o distintas otras cosas o prejuicios, ¿cierto? A veces como esto, ay, no están dibujando así como haciendo como una manualidad, como que si no tuviera una tradición, un enfoque ético y también clínico importante, que sí lo tiene. ¿Ya? Entonces, estas cosas también pasan con terapias que son interdisciplinarias, que traen algo novedoso, que integran otros aspectos del ser humano y los van integrando, ¿no? Y van poniendo sobre la mesa otras cosas que son relevantes, también muy inclusivas. Yo creo que estas terapias también ofrecen, son muy inclusivas porque ofrecen la oportunidad de trabajar desde otros lenguajes, que eso es súper importante, ¿ya? Es una terapia para estos tiempos, somos seres de imágenes, se nos olvida, yo es algo que en algunos cursos he desarrollado y he trabajado con una neuróloga que trabajábamos juntas en algunos cursos, son los fundamentos neurológicos de la imagen, o sea, nosotros, o sea, la imagen está en el cerebro absolutamente, ¿no? Se nos olvida, a veces priorizamos el lenguaje y le damos mucha importancia al bla bla, todo el lenguaje, pero somos seres de imágenes, muy de imágenes. ¿Para qué decir cómo se conforma la mente desde que somos pequeños, ¿no? Los primeros meses de vida, los primeros años. Y en estos tiempos estamos siempre hemos estado muy capturados con la imagen, pero ahora es un tema importante, como que cada vez leemos menos, ¿cierto? Lamentablemente, pero también estamos más sintéticos con la imagen. Entonces es una terapia que viene bien también por eso en estos tiempos y por lo inclusivo, porque estamos también validando otras maneras de comunicarnos, de expresarnos y tal vez más tendientes a integrar esas diferencias en distintos contextos educativo, laboral, ¿cierto? Cada vez más. Ojalá fuera más, pero vamos avanzando hacia allá. Bueno, acá también contarles que históricamente las primeras experiencias con arteterapia o las primeras aproximaciones cuando no se llamaba arteterapia han sido con pacientes graves, ¿cierto? O pacientes que eran reactivos a otros tratamientos, que de hecho pasa, a veces me dicen, oye, puedes hacer arteterapia para ver si logras algo, ¿no? De repente me hacen ese tipo de derivaciones, como si acá hubiese algo como una dimensión no explorada todavía, pero sí, hay una experiencia histórica y actual importante de trabajo con pacientes muy graves con arteterapia. Entonces hay toda una tradición a nivel hospitalario de pacientes que están en internaciones con este trabajo. Se trabaja en ambulatorio también, pero sí, hay una tradición importante. ¿Ya? Y lo que también se ha visto es que es un coadyuvante efectivo que acompaña bien otros tratamientos, como psicoterapia. Yo también he trabajo con una musicoterapeuta que nos derivamos pacientes y hemos tenido a veces con una musicoterapeuta
trabajando con un mismo paciente con música, con arte, entonces también acompaña bien otros tratamientos, el arte terapia y en contextos también en que tienen diferentes instancias de intervención psiquiátrica, psicológica, funciona bien. Y también son transdiagnósticos, es decir, son intervenciones que pueden estar en diferentes diagnósticos. No hay como, o sea, con arte terapia se puede trabajar y hay experiencias con pacientes que tienen desde diagnóstico de esquizofrenia, em, trastorno límite de personalidad, diferentes diagnósticos en niños, adultos mayores, diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepan porque es algo que hay, incluso en el mundo, hay lugares donde están instalados hace muchos años espacios arteterapéuticos institucionales, en hospitales, en colegios. Ya hay países que están mucho más avanzados en esto en términos de cómo se insertan en la sociedad y en las ciudades. O sea, hay hospitales, por ejemplo, en Nueva York, no recuerdo el nombre del hospital, me tocó conocerlo, pero ya no me acuerdo, fui hace mucho tiempo. Tienen un área desde los 80 de arteterapia que le da asistencia a todo el hospital de intervenciones con arteterapia. Ya siempre cuento esto para que vean que hay un desarrollo importante, que en algunos países va más o menos adelantado, pero que está inserto en diferentes contextos. ¿Sí? A ver. ¿Qué ventajas? Acá hay algunas preguntas. A ver, ¿qué ventajas y desventajas tiene arte terapia versus una terapia psicológica más tradicional? Em, a ver, puede haber arte terapia grupal o individual, ¿ya? Eso se puede trabajar de esas dos maneras. La verdad que en general lo que y hace poco estaba en una discusión en un chat de ecoterapeutas, que fue bien interesante, así que se las comparto con ustedes. A propósito de las terapias, en general no hay una, y hay investigaciones sobre eso y todo. No hay un modelo terapéutico mejor o peor que otro, ya si no, no estarían validados o no habría todo un desarrollo respecto de esos. En general, a priori, hablar de ventajas o desventajas va a depender del caso a caso, a quien se le recomiende una terapia, una arte terapia o no. Lo que sí yo creo que es importante con cualquier modelo de trabajo terapéutico, considerar que hay también efectos adversos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué les podría decir de los efectos adversos de usar terapias expresivas, ya sea con arte o con música o cualquier cosa que tenga que ver con una expresión? Es que eso puede muchas veces tender al desborde o a la desregulación, ¿sí? Por ejemplo, en trastorno límite de la personalidad suele sugerirse que se tenga mucho cuidado con esta expresión o con cosas más contenidas o directivas, ¿cierto? Lo mismo con personas que están pasando por un duelo, es bueno no exponerlos, por ejemplo, en arte terapia, a algo que haga sentir tal vez mayor frustración o que sea algo tal vez más dirigido, pero eso se va viendo caso a caso, ¿sí? En general, acá, a propósito de la pregunta anterior, esa que le estoy respondiendo, como ventajas o desventajas, una ventaja, justo tengo esta lámina, una ventaja del arte terapia es que no se requiere hablar, uno puede trabajar sin usar palabras, ¿ya? Se usa un objeto concreto, lo que también permite trabajar muchas cosas a nivel, ¿cierto?, de manipular un objeto, de que esté ahí, de que esa representación sea visible, se pueda tocar. Puede favorecer una vinculación a través de los materiales de arte, no uno a uno en una conversación. Por ejemplo, a mí me pasa mucho trabajando con en pacientes del espectro, pacientes autistas o del espectro autista, o también con pacientes adolescentes, que les complica mucho esto estar uno a uno, cara a cara, o esto que te estén mirando, o hay pacientes que independiente del diagnóstico les incomoda mucho sentirse observados, ¿no? O en algún momento de la terapia les complica mucho, se sienten incómodos, o les provoca ansiedad, en fin, en cualquier diagnóstico puede pasar. Lo que ocurre con arte terapia es que el material mismo en arteterapia se habla del triángulo arteterapéutico y ahí el material mismo o el proceso de creación permite
que uno eh, no se dirija a la persona, sino que a la obra o al material o a lo que está creando. Entonces, eso baja mucho la ansiedad del que se está sintiendo observado, ¿ya? En general. Bueno, y hay diferentes niveles de intervención con los materiales, por eso yo les digo que si uno va a trabajar con materiales de arte, tiene que tener como una inmersión en materiales. Por lo menos si uno va a trabajar con esos materiales, tiene que conocerlos bien. Yo no puedo llegar y ofrecerles un material que yo no sepa usar, por ejemplo, porque no sabemos cómo va a funcionar el material en el proceso. Tal vez se va a empezar a desarmar o se va a llenar de agua y va a haber problemas ahí que yo no sepa manejar. Entonces es importante conocer los materiales porque se puede trabajar en diferentes niveles de intervención desde los materiales, ¿ya? Desde lo sensorial, la abstracción. Entonces ahí es importante manejar eso. Y hay otras, como les contaba, bueno, lo que se ve en este curso, en este programa, en el curso de todo lo que tiene que ver con los enfoques, las influencias de la psicología en arte terapia. Algo importante, por ejemplo, es cómo en el proceso creativo se trabaja desde la metacognición también. Ayuda mucho a los usuarios o pacientes a pensar sobre la propia creación, que ayuda luego eso a desplazarlo a que podamos pensar sobre nuestros propios pensamientos, ¿cierto? Al momento de pensar sobre la propia creación. También la imagen, entramos en el mundo de la imagen, que es un mundo. Esto es alucinante cómo uno entra en el mundo de la imagen, que está, por así decir, teóricamente y clínicamente multideterminada la imagen, porque podemos verla en diferentes dimensiones. Es una riqueza enorme la de la imagen, porque podemos verla tanto entendiéndola como una proyección, ¿cierto? Si lo vemos más desde un enfoque psicoanalítico, o desplazando en la imagen o proyectando ahí, también la imagen como algo que nos permite pensar, ¿sí? A distinto nivel, aparece la memoria, distintas funciones y eso tenemos todo el anclaje y la base neurológica que nos permite todo ese proceso. O sea, acá estamos desarrollando, estamos trabajando con el cerebro también. Eso es lo que se nos olvida. A veces damos como que no se nos olvida que en nuestro cerebro todo esto ocurre, ¿no? Lo de la imagen, ¿sí? Y acá también podemos trabajar diferentes aspectos psicológicos y emocionales. Voy a ir tomando preguntas. Em, Acá lo de la arteterapia para personas que tienen ya como algunas alteraciones en sus órganos sensoriales. Se podría usar sin duda, sí. De hecho, hay una arteterapeuta, una de las pioneras en arteterapia, como de las madres de la arteterapia, que fue Edith Kramer. Ella trabajaba con no videntes. Ella tuvo un trabajo muy, muy bonito con no videntes, con arcilla sobre todo. Y ella hablaba de que en arteterapia el arteterapeuta tenía que ser como la tercera mano o podía ser la tercera mano en el sentido de también acompañar esa creación. Por eso les decía, uno tiene que meter las manos al barro con esto, uno tiene que hacer cosas, dibujar, rayar, pintar, ya. Trabajar con uno mismo también el proceso de creación. Entonces sí se puede trabajar con personas que tengan alguna alteración en sus órganos sensoriales, sin duda. Por eso les decía que acá las intervenciones pueden ir desde lo sensorial hasta lo más abstracto. Y si no sabían algunos de ustedes, les cuento que la Teletón en Chile, no sé si saben, a lo largo de todo Chile, tiene áreas de terapias expresivas o terapias de las artes, ¿ya? De hecho, la Teletón en Santiago tiene una sala preciosa que hicieron hace un tiempo atrás y donde trabajan distintos terapeutas de las artes en temas de rehabilitación también, para que sepan que con arte terapia se puede trabajar en múltiples niveles, es transdiagnóstico, diferentes usuarios, y acá es súper importante esto, que es como que se mezcla en arte terapia un montón de posibilidades, como que estamos en el mundo de las posibilidades. Entonces acá lo que queda es cómo uno va tomando ciertas decisiones, obviamente desde una ética de cómo trabajar. Pero si tenemos imagen, tenemos materiales, tenemos un setting terapéutico o pedagógico o psicosocial o médico, y eso tenemos la capacidad para integrarlo y acompañar al usuario con un objetivo terapéutico e intervención en eso,
es un lujo de forma de trabajo, ¿no? Entonces eso tiene una riqueza en que nos abre muchas posibilidades, ¿ya? Em, Como les decía, se trabaja con personas muy graves, se puede trabajar con personas con diagnósticos muy graves, tanto en salud mental como en salud física, ya como en rehabilitación, como les decía yo. Por ejemplo, hay experiencias de trabajo con arte terapia de personas en sillas de ruedas, que pintan lienzos con las sillas de ruedas, con las ruedas, pintan en lienzos. Hay trabajo de arte terapia con demencia, con Alzheimer, con Parkinson. Hay experiencias de arte terapia con trastornos de alimentación, con distintos diagnósticos, la verdad, ¿ya? Eso. Entonces, vemos que acá es todo un mundo con posibles intervenciones, ¿cierto? Y acá quiero, bueno, como algunas cuestiones relativas a la clínica y a los procesos de creación. eh, que en términos de las posibilidades que se nos abre, la creatividad y los procesos creativos son universales. Acá cualquier persona puede crear, ¿ya? Partimos de la base de que cualquier persona tiene la posibilidad de crear, ¿ya? Y esto desde que, de verdad, con los restos de que quedan en el refrigerador inventamos algo, eso es proceso creativo. Con los materiales que tengamos sobre la mesa también. Acá da la libertad de expresión, ya sin necesidad de saber, no tenemos que saber, el terapeuta o el que guía la experiencia con materiales de arte debe conocer de los materiales de arte sin duda. Pero ojo, que la expresión, acá un punto crítico respecto de los efectos adversos, que creo que es súper importante en cualquier intervención la que hagamos tener la conciencia del efecto adverso con el usuario que tengamos en ese momento. La libertad de expresión puede abrir cosas que no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Entonces, acompañar esos procesos o ser más directivo, ¿cierto? Es importante. Y también en arte terapia, al tener posibilidad, estamos abriendo un mundo más inclusivo, donde estamos en otras dimensiones que no requieren el lenguaje hablado o que tal vez podemos desde la sensorialidad, desde lo visual u otros recursos sensoriales, ¿cierto? Conectar, vincularnos y eso es importante, ¿sí? Y lo simbólico, con la imagen, los materiales, los colores, están insertos dentro de la cultura. Esto es súper importante. Entonces, ¿por qué no importa que la persona no hable cuando está haciendo una creación artística en un contexto terapéutico? Porque siempre está atravesado por algo simbólico. En ese encuentro, en ese lugar, entonces podemos trabajar sin tener que hablar y esto favorece mucho a personas que por las razones que sea, acá independiente del diagnóstico, no pueden hablar. Depresión severa, dificultades de articulación con el habla, mutismo selectivo o no, daño orgánico, distintas razones, sí podemos acompañar procesos sin necesidad del lenguaje hablado, ¿ya? Eso es súper importante. Que cuesta, cuesta. Que cuesta acompañar esos procesos es difícil, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero transmitirles desde lo clínico, ¿ya? Es que cuando nos metemos en el mundo de los materiales, se ve como es muy atractivo, ¿cierto? Uno dice, podemos trabajar a diferentes niveles, pero es importante conocerlos, es importante uno, trabajar con ellos también, tener la experiencia y entender que no siempre es fácil acompañar procesos con creación artística plástica. Y ahí voy a volver a citar a esta autora que les mencioné, que es Edith Kramer, esta arteterapeuta que fue pionera en arteterapia, que trabajó con no videntes y otros, también otras poblaciones. Y ella hablaba que para poder ser arteterapeuta, y esa cita me encanta, hay que acostumbrarse al no arte, al antiarte, al contraarte. Es difícil acompañar en imágenes, porque a veces no estamos tan acostumbrados a ese lenguaje en imágenes. Por eso siempre mi sugerencia, yo que vengo del mundo de la psicología, es acercarnos al mundo del artista, al mundo del diseñador, al mundo del que ve la imagen, del que ve el color, de que el que contempla estas cosas, porque si no la tendencia muchas veces es a psicologizar, a decir qué significa, qué quiere decir esto. Y a veces las personas están en otra cosa, ¿ya? No están, muchas veces no hay un significado. Muchas veces es otra cosa que eso es lo que tenemos que descubrir para que no sea una psicologización o un test del dibujo con la persona que estamos trabajando, es poder
acompañar esos procesos creativos intentando comprender en conjunto qué hay ahí, qué sentido le da esa experiencia, qué está haciendo en esa creación propia, ¿no? Por eso esto de acompañar los procesos creativos y de que cada uno, el que guía la experiencia, pueda saber sobre sus procesos creativos también, conocer ese proceso. Ya por eso yo les recomiendo harto al psiquismo creador de Fiorini porque él arma un modelo bien interesante para entender esos procesos creadores, pero sobre todo poder tener la experiencia, porque si yo le ofrezco a alguien la posibilidad de crear y yo no estoy familiarizada con todos esos caminos que hay en la creación, que son muchos, que nos llevan a distintos lugares, a la frustración, al cambiar de idea, al cierto, aunque sea en un momento, o sea, en el largo plazo, eso es importante revisarlo y tener la experiencia con los materiales, porque acompañar con imágenes no quiere decir que yo voy a interpretar siempre eso desde como ciertas claves fijas que están ahí en la teoría. Eso me distancia de acompañar un proceso creativo, ¿no? De otro. Ahí mi sugerencia ¿Y es las estar, papitas que no se comió el Carlos, dónde están? perdón, ahí, es poder estar en esa experiencia dejándola desarrollarse, ¿no? Porque si yo la bloqueo desde mis interpretaciones, desde mi bloqueo o lo que yo espero que haga el otro, ¿cierto? Entonces acá mi sugerencia es poder acompañar estos procesos creativos más como si como si el observador fuera una hoja en blanco. ¿Ya? Como que la hoja en blanco está ahí para el que va creando, pero también para el que va observando. Y ahí lo que decía Fiorini es que el terapeuta, él plantea, él no era arte terapeuta, ojo, él se refirió y desarrolló todo lo del psiquismo creador como un modelo de lugares psíquicos de los procesos creativos, pero su modelo ayuda mucho a comprender el arte terapia y otros procesos creativos. Y él decía que el terapeuta, él sí era terapeuta, que el terapeuta tiene que también poder ser creativo, ¿ya? Entonces esto es súper importante porque es cómo acompañamos esos procesos sin obstaculizarlos. Y ahí en el libro de arte terapia que yo publiqué hablo del sentido, de que más allá del modelo que usemos para entender lo que está pasando en esa sesión de arte terapia, poder acompañar al usuario con el sentido que le esté dando a eso, que no sabemos cuál va a ser. Tal vez no va a tener sentido, tal vez va a ser, como me ha pasado con algunos usuarios de arte terapia, es un dibujo, solo es un dibujo, ¿ya? Por más de que uno tal vez tenga la expectativa y quiera que haya otra cosa, es un dibujo. Como decía Edith Kramer, es es no arte o antiarte, ¿ya? Entonces, cuando los que tomen el curso, sin duda vamos a tener muchas experiencias de práctica con materiales y con arte. Acá no nos da el tiempo, lamentablemente, me encantaría, pero quiero dejar pero los invito a que cada uno practique con los procesos creativos que quiera. Puede ser hasta con el lápiz Bic. Uno puede hacer muchas cosas con un lápiz Bic, con lo que sea, ¿no? Con papelitos. Y quiero darles la palabra para poder cerrar, ¿ya? Ahí está mi correo y mi página web. Les puedo dejar el correo también en el chat. Preguntas, voy a dar un espacio para algunas preguntas, ya he ido respondiendo algunas. Acá hay una larga. A ver, ya. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más que quiera tal vez escribir en el chat o alguien que quiera levantar la mano en este ratito? Voy a dejar mi correo. A ver, ahí. No sé si hay alguna pregunta. A ver, ahí había una en Bien, el chat que no he podido voy a decir, responder. te voy a ayudar aquí, Daniela, con una, no sé si la viste, esta que deja Paula Carvajal, que dice que es educadora de párvulo. Dale, sí. Dice, me encuentro en un proceso de búsqueda profesional. Después de muchos años ejerciendo en el aula, quiero orientar mi trabajo hacia otros espacios de desarrollo para niños y niñas, donde el arte tenga un rol principal. Me interesa saber si la formación en arte terapia puede abrir ese camino y entregar herramientas para trabajar con las infancias fuera del contexto escolar tradicional. Por ejemplo, en centros culturales, fundaciones, museos, programas comunitarios y distintos lugares.
Claro, sin duda. O sea, a ver, sobre todo una formación que incluya a otros como esta, la que ofrece cierto grupo Palermo, que ve distintas artes, es una posibilidad de ver diferentes formas de trabajo. Yo misma en mi curso me centro en un modelo de un arte terapeuta, pero que se puede usar para otras formas de trabajo con distintas artes. Entonces, sin duda, y qué bueno que hay educadoras como tú que buscan abrir estos espacios, porque también en distintas formaciones que he hecho clases, en esta y en otras, hay muchos educadores que buscan acompañar a sus alumnos y ofrecerles otro enfoque, que además actualmente en la educación se ha ido eliminando tanto lo artístico, ¿cierto? Entonces, sin duda hay trabajos con, y de hecho, si quieres buscar, hay publicaciones, hay libros, hay arteterapeutas que creo que ya llevan 2 ediciones de libros que publican en editoriales británicas de intervenciones en museos con arteterapia. Eso se hace mucho. En Chile también lo Oh, hacen en distintos museos. ¿seguro? Sí, Sí, ya que me da flojera. ¿Ah? ya. Porque después me Espera, da flojera. dame un segundito que Sacar parece en que el... se habilitó un micrófono. Ahí está, ahí sí. Te corté a ti, Daniela, pero déjalo habilitado el tuyo. Ya, ahí sí. Ahí está. Sí, acá tiempo atrás hice un curso para niños más básico con arteterapia. Este es muy completo. La verdad que sí, por lo menos acá, bueno, están distintas dimensiones abordadas en este programa, que es bien rico porque ven otras expresiones de las artes, ¿no? Entonces eso Mm. es bastante más completo. Y con los niños, yo ahí sí lo recomiendo, con los niños sobre todo ir a lo multisensorial, tener otras vías de expresión favorece mucho todos los aprendizajes y también las experiencias infantiles y juveniles también. Los jóvenes también enganchan muy bien con las intervenciones con arte, ¿sí? A su estilo, obviamente, porque ahí tenemos que estar con el reggaetón, con el graffiti y otras cosas, ¿no? Pero sí, pero también es arte, ¿no? Para ellos y todo eso. ¿Qué Mira, tengo una. más? Entre medio les quiero comunicar que está en el chat el link de asistencia para que puedan dejar su registro de asistencia para la certificación. Y también, mientras tanto, te digo, tengo una consulta de María José. Dice una consulta: ¿cómo se puede practicar el arte terapia desde un contexto universitario? Estoy estudiando psicología y creo que sería muy buena herramienta para integrarlo como comunidad de psicología, dice María José Tapia. Sí, a nivel universitario, bueno, se pueden hacer cosas colectivas, se pueden hacer experiencias también de autocuidado muchas veces, ¿no? Y también cosas a nivel, a ver, por ejemplo, tal vez plantear evaluaciones que sean más creativas o con arte, no solamente como en algo recreativo de autocuidado, pero puede ser una instancia para convocar un colectivo, no sé, hacer murales, tener un grupo de baile autogestionado, distintas cosas que de alguna manera ayudan a evitar esos espacios que a veces son tan académicos y tan racionales, donde uno no encuentra algo más creativo, ¿no? No sé si respondo tu pregunta. Mira, y tengo otra mientras tanto, que esta que dice Caína. Hola, muy interesante. Tengo una duda. ¿Qué técnicas artísticas, dibujo, pintura, juego simbólico, collage, resultan más efectivas para generar vínculo terapéutico y expresión emocional en niños y adolescentes según la etapa del desarrollo? Sí, a ver, generalmente yo recomiendo conocer cuáles son los medios expresivos con los que el usuario, independiente de la edad, conecta más, ¿ya? A partir por ahí. Yo suelo preferir trabajar desde el disfrute. Hay arteterapeutas que muchas veces van proponiendo ciertos materiales o dirigiendo más con ciertos materiales, pero yo prefiero hacer eso. Entonces, a priori no habría uno más que otro, pero puede ser, por ejemplo, la plasticina o el dibujo en general, y lo que más me toca es a veces que les gusta más o conectan más con materiales de mayor control, como el lápiz grafito o qué sé yo, algo, otro tipo de dibujo. Entonces, en general yo prefiero evaluar con ellos, sea un grupo o sea individual, con qué materiales y qué medios expresivos se sienten más cómodos o están más familiarizados y partir desde ahí. Y luego explorar algunos nuevos, por ejemplo, ¿sí? Que a veces quieren probar algún material nuevo y les gusta, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, No Daniela, sé yo creo si... que, bueno, a la respuesta que habías hecho anterior también dijo la chica, muchas gracias, sí, mil gracias. Em, Eh, una pregunta, ¿funcionaría una arteterapia en niños con conductas disruptivas o no es recomendable?
dice Estefanía. Sí, dependiendo de, por eso depende mucho quién pueda acompañar esas conductas disruptivas. Si tú tienes una sala que puedas limpiar después, en que tú puedas poner el límite de que no, eso también es importante, el lugar donde uno puede hacer arte terapia, porque si te van a ensuciar la sala y es disruptivo, no tienes cómo limpiar, tal vez no vas a usar pintura, ¿cierto? Pero se puede trabajar con ellos. Y muchas veces trabajar con materiales ayuda, pero hay que acompañar ese desastre, esa suciedad o ese desorden, ¿no? Bien. ¿Qué más? Excelente. Acá hay una. Bueno, una más que te voy a leer. Una más que Sí. tengo. Muchas gracias, dice Estefanía. Eh, mm, es importante poder canalizar las distintas vivencias. Quiero mencionar que en un taller en marzo recién pasado realicé un taller que buscaba fortalecer el reconocimiento del rol de la mujer, su valor social y su identidad a través del arte. Las participantes asistieron a un taller terapéutico donde reflexionaron sobre sus vivencias y pintaron un tote bag, bolsa de tela. Ujú, Dando sí. como resultado, las mujeres lograron plasmar sus luchas y fortalezas en un objeto utilitario. Utilitario. Mm. La bolsa dejó de ser un simple accesorio y se transformó en un manifiesto visual móvil que visibiliza su rol en la sociedad cada vez que lo usan en la calle como adultas responsables. Es importante conectar con el arte. Es una reflexión que nos dice Tiare. Ujú, ujú. Em, Así que eso, bueno, Daniela, la verdad que, no sé, muy enriquecedor y no quiero quitarte obviamente más tiempo, ya es tarde, y te agradezco muchísimo. Recuerden que pueden encontrar más información en grupopalermo.cl, en el postítulo que tenemos esta cuarta edición que viene ahora para fin de agosto, así que aprovechen porque todavía tenemos estas becas en arancel que son importantes, que se aplican al valor mensual. Así que está disponible esa información en nuestra página web para los que quieran. Y recuerden también Sí. que estoy dejando por última vez el link de asistencia en el chat. ¿Sí? Si firmó, es ahora o nunca. ¿Ya? Bien. Re- Dale. Muchas gracias, Adrián, y gracias a todos y a todas por Sí, acompañarnos la clase de hoy. Y ojalá nos encontremos en el curso para que podamos conversar de estas cosas y tener experiencias con los materiales. Y desde ya los invito o los desafío a que se pongan a explorar con los materiales de arte. Como un juego, hay que partir por ahí. Eso. eso. Que estén muy Bueno, bien. Buenas gracias noches. Daniela, que estés muy bien. Buenas noches Gracias, para todos. igual. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Y recuerden que el día 23 de julio vamos a tener otra clase magistral, así que síganos en @Grupo Palermo Chile en el Instagram para que puedan ver la información a priori de cuando salga esa apertura de esa clase magistral. ¿M? Prontamente a sus correos electrónicos le van a estar enviando los certificados y las clases para que puedan ver a través de nuestro canal de YouTube el link de las conferencias. Así que les mando un abrazo grande, que estén muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, chao a todos. Chao, Daniela. Gracias. Chao, Gracias. Buenas gracias. Chao, noches. chao. Que estén bien.